que Annobón está en situación de emergencia sanitaria y que pedimos apoyo y reconocimiento a nuestra independencia, que es el único paso para que podamos sobrevivir. Guinea Ecuatorial no es nuestra casa, nos sentimos incómodos allí y nos tienen bajo dominación en nuestra propia isla. Por tanto, necesitamos liberarnos de esta situación, porque estamos en una situación de emergencia sanitaria. La gente no tiene ni para comer, la gente no tiene ni los productos básicos, y esto no sé cuánto vamos a aguantar. No sé cuánto vamos a aguantar. Ya no podemos ni siquiera hablar nuestro idioma. ¿Por qué? Porque toda la administración central es de una tribu que solo se habla la lengua de esa tribu, porque cuando vas y hablas español ya te tratan como si fueras extranjero. Y nos sentimos incómodos en Guinea Ecuatorial y ahora mismo también en la isla de Annobón, porque hasta el gobernador, el sacerdote, todos los militares, la policía, o sea, estamos invadidos literalmente en nuestra propia isla. No queremos seguir ni siquiera un día más en Guinea Ecuatorial, porque nunca hemos estado, nunca nos han aceptado allí y nunca nos hemos integrado a este país que hace las barbaridades que hace. No queremos estar ahí y el mundo internacional nos tiene que entender. Los annoboneses íbamos a Guinea por necesidad, porque nos han marginado de tal forma que no tenemos acceso a ningún producto básico, no tenemos nada, ni siquiera un bolígrafo o unas chanclas, o sea que estamos marginados ahí. La situación que usted describe claramente cumple con los patrones de una limpieza étnica. Ustedes han denunciado esta situación a las Naciones Unidas y han sido ignorados por la escasa cantidad de habitantes, digamos, porque les parece irrelevante la isla de Annobón. Si usted quisiera regresar hoy a Annobón, ¿puede o sería detenido por el régimen? En cuanto llegue al aeropuerto de Malabo, dejan de pronunciar mi nombre. Y a partir de ahí no sabrán, ni mi familia va a ver el cadáver. Vamos. Buenos días, audiencia. Hoy es un día bastante especial para mí. Tengo la ocasión de compartirles un programa completamente fuera de lo común. Partamos de la base de que he entrevistado a un primer ministro. Y ustedes dirán, Moraz, tú, que eres anarquista entrevistando a un político, nunca lo has hecho. Y ciertamente lo hago hoy, no precisamente porque se trate de un gran mandatario, de un jefe de Estado. Por el contrario, se trata del representante, por cierto en el exilio, de una nación sin Estado, de una pequeña nación de 5.000 habitantes, de 5.000 almas aproximadamente que están en riesgo de desaparecer. Tal como lo oyen, en pleno año 2024, tras un cuarto de siglo en el nuevo milenio, todavía existe un proyecto de barrer con una población entera. Ciertamente no ha de sorprendernos considerando lo que vemos día tras día en Palestina. Y de hecho pronto entrevistaré a un académico con un pensamiento diferente al mío en muchas cuestiones, pero con quien tenemos muchas coincidencias en esta cuestión, Ariel Umpierres. Pero no solamente en Gaza, aunque en Gaza se cuente hoy el mayor genocidio de nuestro tiempo, ocurren tragedias de estas características. Aún más cerca de Europa Occidental, del primer mundo, la República de Annobón, como se ha proclamado este antiguo pueblo, está siendo diezmada con una brutalidad estremecedora por el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Y absolutamente todos los personajes cruciales de la élite mundial y las principales caras de todas las potencias que dicen estar enfrentadas encubren a uno de los peores criminales de la historia universal. A continuación verán testimonios directos que reflejan la magnitud del oprobio. Y antes una introducción mía explicándoles cómo puede ser que recién se enteren por mí, un modesto periodista del Cono Sur, del horror que impera en Annobón de la mano de la ocupación guineana y en complicidad con la aristocracia española, con el Foro de Davos, con la realeza británica, con el gobierno de Estados Unidos, con la autocracia de Putin, con la dictadura china y hasta con la izquierda cubana. Todos en el ajo, absolutamente todos. Y por supuesto Davos, el gran oráculo del mal de la ingeniería social moderna. Cierto, aprovecho para recomendarles mi más reciente documental sobre Klaus Schwab. Es el trabajo periodístico que más tiempo me ha llevado luego
del Papa Francisco, aquel documental biográfico que llegó a 3 millones de espectadores y batió todos los récords mundiales. En este caso hay 3 años de investigación resumida aquí y básicamente también se explica buena parte de la actualidad geopolítica y de la regulación que sufrimos contra nuestra vida, contra nuestra libertad y contra nuestra propiedad en los últimos años en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina, en México y en el resto del planeta. Así que muy recomendado mi documental sobre Schwab, estará al final de este. Pero atención, quédense hasta el último minuto, que realmente vale la pena. Omito centenares de imágenes explícitas, puesto que respetamos mucho las políticas de esta plataforma, y este video debe regirse bajo esos parámetros de contenido estrictamente informativo, educativo, periodístico y documental. Todo lo que verán, incluso los testimonios sobre los tormentos y los abusos que sufre cotidianamente en carne propia él, su familia y todos los habitantes de la isla de Annobón, cumple con el estándar de YouTube, pero de todas formas no nos ahorraremos ningún detalle. Será un informe breve, pero absolutamente revelador. Y es el segundo que hacemos sobre África. En rigor el tercero, ya habíamos hecho uno en 2020 con Manuel Cantero, hicimos uno más este año, que les recomiendo mucho, que es ¿a qué precio llega tu teléfono smartphone a tus manos? Porque hay niños africanos explotados de la manera más brutal por las viejas potencias coloniales que hoy se visten de democracias progresistas que imponen los derechos humanos con bombas, como Francia. También les recomiendo ese video para quien les interese la geopolítica africana, que es un continente tan rico en recursos, tan revelador de la injusticia de los últimos 2 siglos, de los horrores del imperialismo, de la hipocresía humana, pero también una esperanza, una llama de luz hacia el futuro. No deja de ser el continente más joven. Mientras Europa colapsa en su invierno demográfico, y Rusia también, y China también, y Japón también, y en menor medida Estados Unidos también. África no. Por lo tanto, más vale que comencemos a preocuparnos sobre lo que ocurre en África. Y la cosa empieza así. Vamos a ponerlos en contexto con la proverbial hipocresía de los medios de comunicación occidentales sobre Teodoro Obiang. ¿Qué nos dice Swiss Info, la agencia estatal del gobierno suizo? Donde, por cierto, ya ven, tiene la sede de Ginebra, las Naciones Unidas, el Banco Internacional de Pagos, Davos y tantos otros organismos internacionales oficiales y extraoficiales, incluida la banca, que tienen muy buenos negocios con Obiang. Y vamos que si buscan Teodoro Obiang, bancos suizos, van a encontrar también mucha información. Bueno, Teodoro Obiang Nema, un récord mundial de longevidad en el poder en Guinea Ecuatorial. Esta era una nota de 2019, pero los efectos prácticos podrían ser de 1979 o de 2023 o de 1998, este hombre se ha pasado 4 décadas en el poder. Reelegido en 2016 con más del 90% de los votos, ustedes saben, como son las elecciones en Rusia, como eran las elecciones en el Paraguay de Stroessner, como eran las elecciones en el PRI de la dictadura perfecta del siglo XX mexicano, Obiang, de 77 años, en aquel momento hace 5, prepara ahora a su hijo Teodorín, de 51 y actual vicepresidente, para sucederlo. En agosto del 79, por las armas, con oficiales, derrocó a su tío, el sanguinario dictador Francisco Macías Nguema, fusilado 2 meses después. Obiang mantuvo la obsesión con el golpe de Estado y se dedicó a crear servicios de seguridad todopoderosos bajo su autoridad directa, clave de la supervivencia de cualquier tirano, e incluso purgar esos servicios de seguridad. Porque fíjense que los jacobinos, con Fouché, terminaron pereciendo. La carrera de Fouché sobrevivió. Pero Stalin no fue purgado, en cambio a Beria sí que lo purgó sin ninguna contemplación. Beria, que a tanta gente había matado en el nombre de Stalin, terminó muriendo exactamente a manos de Stalin. Ironías de la historia. Pero bueno, desde su llegada al poder en este país, único hispanófono del continente, Obiang dice haber frustrado al menos 10 intentos de golpe de Estado de asesinato. A cada intentona el gobierno respondió con represión, acusando al ejército, a la oposición o a potencias extranjeras. Ya veremos que están alineados con todas. En su último intento, en diciembre de 2017, según el gobierno, los presuntos autores, más de 130 personas, muchos de ellos extranjeros, fueron condenados a penas de prisión de 3 a 96 años. La acción de 1979 es calificada por el régimen como golpe de libertad. Bueno, miren, un Milei de las Pampas. Y por cierto, les recomiendo nuestro video de ayer analizando la nota de la revista Time, de la cual Milei se enorgullece. En rigor no tiene tanto de lo cual enorgullecerse. Le dicen que es un lunático que habla con perros telepáticamente, que son sus principales consejeros, que su hermana, que vendía pasteles por su cuenta de Instagram, ahora es básicamente la mujer que toma las decisiones en un país de 45 millones de habitantes y que se le acaba el tiempo y está hasta el cuello. Video recomendado. Pero bueno, aquí tenemos a un golpista de la libertad. No nos sorprendería que Obiang
Obiang en esta realidad orwelliana se rotula a sí mismo como libertario, que según los suizos es líder de un país sin grandes recursos y en realidad básicamente porque los suizos le echaron el ojo y no quieren que te enteres, pero lo cierto es que en Guinea Ecuatorial, y lo puedes buscar, hay considerables reservas de petróleo y de gas. Ellos dicen sin recursos, pero lo recuerdan, hallazgo de petróleo en aguas territoriales a inicio de los años 90. Esto prosperó bastante y hasta el Vaticano invirtió dinero allí. El país se enriqueció y tiene uno de los PIB por habitante más elevados de África. Pero esta nueva riqueza se ha utilizado para financiar proyectos faraónicos como Djibouti, que devoró cerca de la mitad del presupuesto del país en 2016, en detrimento de la educación o la salud. Y cuidado, ¿qué tipo de proyecto hay en Djibouti? Bueno, una especie de ciudad de 15 minutos, al estilo de la del rey Carlos en Inglaterra, pero costeada por africanos azotados con látigos. Lo cual, por cierto, tal vez le gustaría más al rey de Inglaterra. O ya la ciudad de La Paz, como la calle de Buenos Aires donde está la sinagoga de Milei. También denominada Djibouti, se está construyendo para reemplazar a Malabo como su capital nacional. Incluso el proyecto fue premiado, condecorado por organizaciones ligadas a la familia Rothschild, quienes también denominaron a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la mejor alcaldesa del planeta. Ciudad diseñada, por cierto, por un estudio portugués de arquitectura y urbanismo. Así que bueno, la retórica antiimperialista de Obiang, como verán, solo queda allí. El hijo del presidente, Teodorín, 51 añitos, nunca trabajó, va camino a ser el rey Carlos, lleva ya 12 de vicepresidente y fue condenado en 2017 en París a 3 años de cárcel y 30 millones de euros de multa por bienes mal adquiridos, sentencia que apeló. El proceso no detiene los preparativos para la sucesión. A fin de noviembre dirigió su primer consejo de ministros. Bueno, pasaron 4 años y Teodorín todavía sigue sin asumir al frente del gobierno. Como si fuera poco, la impunidad de Teodorín y su papá es suficiente como para compartirla con otros criminales de guerra como Yahya Jammeh, amenazado de sanciones y extradición por su régimen dictatorial feroz de 22 años, llevado adelante en Gambia. Bueno, naturalmente estamos hablando de una familia cada vez más enriquecida, a expensas de lo que le usurparon a los guineanos y a las víctimas de los guineanos, como los habitantes de Annobón, que la pasan mucho peor que los guineanos promedio. E iremos ilustrando a medida que hablo con fotos de Annobón enviadas directamente por gente de Annobón para que lo vean. Contrasten con esto los lujos familiares y la opacidad de Teodoro Obiang, BBC, el presidente que lleva más años en el poder en el mundo. Esto era 2017, antes de que cumpla su aniversario 40. Otra vez muestran esta preciosa imagen en la ONU. Que quede claro que en la ONU cualquier criminal puede departir como si fuera un gran filósofo, el rey poeta de Platón. Y bueno, alude al pasado colonial. Acá todos los hispanistas van a saltar y decir, oh, la hipocresía de la BBC hablando de nuestro imperio. Y es verdad, el imperio británico fue todavía más feroz porque fue más eficiente que el decadente, opresor, oscurantista, nefasto imperio español, por más propagandistas y exégetas que tenga ahora, asusando la llama del nacionalismo para cobrarse unos euracos con 3 o 4 visitas. No cuenten conmigo para eso. Pero bueno, más allá de que a Guinea Ecuatorial le han hecho de todo durante la dictadura atroz de Franco, que por supuesto le repartía unas monedas y hacía toda una propaganda católica de que eran buenos, al igual que los británicos hacían mejor propaganda todavía de los buenos que eran cuando todavía eran peores, la independencia llegó en 1968, en sintonía con casi todo el resto de África. 11 años después Obiang asumía el poder y nunca más se fue. Juzgó y ejecutó a su tío, protagoniza elecciones donde lo vota más del 93% desde entonces. El ex embajador de Estados Unidos, un país que siempre ha apoyado a Obiang de manera más o menos directa, Frank Rudy, con la proverbial hipocresía norteamericana, lo tildó en 2008 como un asesino, torturador y ladrón. Y la Unión Europea lo condena, pero todos sus estados miembros lo reciben con honores. Acá lo tenemos a Teodorín, gustoso de las mansiones y los autos deportivos. Mírenlo en su trajecito probablemente Armani o algo por el estilo, en su limusina con tapizado de cuero blanco. El escándalo en Francia data de 2009. No creo que lo resuelvan nunca porque Francia es un país sumamente colonial. Mucha fraternité, pero fraternité para los galos, no para los africanos. Le siguen manejando la moneda, por cierto, más de 13 países. Ya en 2014 el hijo de Obiang entregó a las autoridades estadounidenses una mansión en Malibú, California, un Ferrari y una colección de objetos de Michael Jackson. No hay ningún tipo de transparencia en la administración de los recursos. Todo esto se maneja como una monarquía absoluta. Ya ven ahí el proselitismo. Podrían poner también ahí el León Milei. Dentro de poco los paisajes de la Argentina van a estar muy uniformados con esta imagen. La esperanza de vida es de 54 años y según la OMS, que comenzó a mejorar las métricas, claro, de Guinea Ecuatorial, ya veremos por qué, más de la mitad de la población, 1.200.000 personas, no tiene acceso al agua potable. Bueno, por cierto, miren hasta qué punto se rebaja Francisco, ¿no? Allanando el camino para que el influencer de Dios se convierta en santo. Ahí vamos
vamos a recuperar el mercado juvenil, cree Francisco, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos tenemos tortura de jóvenes tras detenerlos de manera arbitraria, cientos de detenidos por expresar su más sencilla oposición. Ya de los tormentos hablaremos más con Orlando Cartagena Lagar, el primer ministro de Annobón. Pero tenemos Amnistía Internacional denunciando además los asesinatos. Hasta el día de hoy se siguen llevando adelante sentencias de muerte de disidentes políticos. Y tenemos a Joe Biden, el derecho y humano presidente de la supuesta democracia más antigua en pie, que como cuenta de Intercept, portal fundado por el premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald, exprimido por los golpes de Estado africanos putinistas, se acerca a Obiang. The Intercept, el portal del premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald, califica a Obiang como el peor dictador del mundo. Calificación que nosotros le dimos a Daniel Ortega, recomendado nuestro documental viral sobre Ortega, pero eventualmente tengamos que darle la razón a The Intercept. Ya lo verán cuando desarrollemos punto por punto el testimonio del señor primer ministro de Annobón. Famosa por su represión y tortura, esto está traducido al español, la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang recibió ayuda de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Los comandos estadounidenses han mostrado un especial interés en fortalecer los vínculos con uno de los regímenes más corruptos, sanguinarios y represivos del planeta. La medida se produjo en medio de cambios geopolíticos en África Occidental. Un informe del Pentágono del año pasado mencionó a Guinea Ecuatorial como el sitio potencial de una futura base militar china. Tomen nota, los chinos también están con Obiang. Al mismo tiempo, las relaciones de Estados Unidos con antiguos aliados en África Central y Occidental se han deteriorado, a menudo a raíz de golpes de Estado perpetrados por oficiales militares entrenados en Estados Unidos. Una vieja historia, vaya si la sabremos en América Latina con la Escuela de las Américas. La ayuda a Guinea Ecuatorial parece ser la última faceta de una ofensiva de seducción estadounidense para cortejar al presidente del país, Teodoro Obiang Nema Mbasogo, un tirano que ahora cumple 6 décadas en el poder. Bueno, la familia, 6 décadas, ¿no? También los de Intercept no exageren. Mientras Estados Unidos ha perdido influencia en el Sahel africano. Esperamos que esta donación sea el comienzo de una cooperación adicional, dijo el comandante Michael White, agregado de defensa a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, el anterior embajador decía que Obiang era un asesino. Hay que ver qué dice White cuando salga del puesto, ¿no? Ahí va a escribir libros muy humanitarios. Pues cuando le pregunten por qué le vendía armas a un asesino, va a contestar, era mi deber, ¿no? My duty. También les están dando suministros médicos. Hay que ver si eso es exactamente un favor o lo contrario. A buen entendedor, pocas palabras. Y bueno, desarrollan la corrupción y la tortura en un informe del Departamento de Estado. O sea, literalmente Estados Unidos está apoyando un régimen cuyo carácter criminal y violador compulsivo de derechos individuales está reseñado y documentado por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, por la Cancillería norteamericana. Castigos inhumanos, arrestos arbitrarios, encarcelamientos políticos masivos, entre muchos otros abusos. Bueno, Obiang es our son of bitch, como decía Franklin Delano Roosevelt de Somoza, nuestro hijo de puta. Después se lo toma Kissinger, el mayor criminal y el más influyente, el arquitecto del orden mundial moderno, a quien le dedicamos este documental, el más visto en español sobre Kissinger, también recomendado, también estará al final de este para que puedan verlo. Hablan que mientras tanto el joven Obiang tiene sus Lamborghini, sus Ferrari, sus Bentley, su Bugatti y su Rolls Royce, 170 millones de dólares de activos en Francia, 30 millones de dólares en Estados Unidos, una suite de un hotel neoyorquino por 75.000 la noche mientras pedía ayuda humanitaria a las Naciones Unidas. Y bueno, pero los temores del Pentágono frente a China son lo que por supuesto justifica todo esto. Biden se compromete. Desde que Biden asumió el cargo, Obiang, su hijo o ambos se han reunido con la subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos Molly P., el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional John Finner, el subdirector de la CIA David Cohen, y falta prácticamente que el que le sirve los cafés y encontró la cocaína la cocaína que apareció el otro día en la Casa Blanca, también participe de las reuniones, ¿no? Bien en familia. Hablan de actuar juntos, oportunidades para fortalecerse, mejorar la seguridad mutua de los criminales de guerra, y los expertos dicen que el compromiso con Guinea Ecuatorial constituye una burla de la promesa de proteger los derechos humanos en África. Cito, la hipocresía de decir públicamente que la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción son la piedra angular de la política exterior de Biden y luego seguir un camino que no pone esos valores en ningún tipo de práctica real. Es muy preocupante, sentenció Hudson a The Intercept. Envío un mensaje a todos en el continente de que todo lo que decimos es negociable. Bueno, lo es, claramente, todo tiene un precio. Bueno, para
Paréntesis para entender un poquito más de la República de Annobón en esta nota de Santiago Sautel, mi colega del Multimedios Realpolitik, amigo de hace muchos años también, que es el que me introdujo en el caso. República de Annobón, la silenciosa y desconocida lucha por la independencia de una isla paradisíaca en África, porque además si quieren añadirle otro componente cinematográfico a esta trama es una isla bellísima, las playas más lindas del continente y una historia de resistencia. En el corazón del Golfo de Guinea yace una pequeña isla con una historia tumultuosa y olvidada. Y Santi decía en Infobae, portal del cual por cierto fui, diario digital nativo más leído en español, el columnista más joven en 2013 con 18 años, lo siguiente: a lo largo de los siglos, este rincón remoto ha sido testigo de discriminación sistemática, desastres naturales y la explotación despiadada de sus recursos. Sin embargo, detrás de cada tragedia se esconde una lucha silenciosa por sobrevivir. A pesar de la creencia colonial de que Annobón estaba deshabitada al momento de su descubrimiento por los portugueses, hallazgos arqueológicos posteriores sugieren lo contrario. Investigadores españoles de la década de 1960 encontraron evidencia de una cultura prehistórica en la isla, desafiando las narrativas coloniales y subrayando la rica historia ancestral de Annobón. Miren ahí una playa de la isla de Annobón, realmente parece un paraíso paradójicamente custodiado por demonios, ¿no? Por el mismísimo Hades. En 1886, la autoridad colonial española suplantó al gobierno local de Annobón, sometiendo a su población a décadas de opresión y explotación. Claro, llegaban además embroncados de haber perdido prácticamente todo el imperio por culpa de su suprema ineptitud y la cobardía de Fernando VII. 70 y pico de años después, tuvieron otro arrebato colonialista en África y en este caso se la tomaron con Annobón y luego con el resto de Guinea. La isla se convirtió en una pieza más del rompecabezas colonial en la zona, perdió su autonomía y vio cómo sus recursos fueron saqueados por intereses extranjeros. En el 73 y 74 Annobón fue sacudida convenientemente para los interesados en depredarla por dos epidemias devastadoras de cólera y sarampión, respectivamente. La falta de atención médica y ayuda por parte del gobierno ecuatoguineano, que ya estaba independizado desde el 68, dejó a la población abandonada a su suerte, cobrándose la vida de cientos de personas, principalmente niños y ancianos. En un acto desesperado por obtener ayuda, 8 hombres zarparon en 1975 en un bote, en una aventura que ya les contará como testigo de primera mano Orlando más adelante. Y concluye Santiago: Annobón, con su rica historia y su belleza natural, se prepara para afirmar su identidad única en el escenario mundial como una nación soberana y libre, lista para enfrentar los desafíos del futuro con la valentía y determinación de su propio bagaje histórico. Realmente esperemos que sí, porque lo que tenemos para escuchar a continuación es desolador. Para poner contexto, comencemos por los cómplices más cercanos, la antigua metrópoli, España. El periódico El Mundo en 2006, cuando era dirigido todavía por Pedro J. Ramírez, muy cuestionable, ni que hablar ya en la última época de propaganda de la Agenda 2030 a sueldo de Bilderberg y el Banco Santander en El Español, pero bueno, en su día era un periodista también extraordinariamente eficaz y destacado. En esa época El Mundo era un diario digno de leerse. Yo tenía 12 años, comenzaba a interesarme por estos temas geopolíticos y vaya que me devoraba una tras otra las notas como esta. ¿Imaginan ustedes al presidente del gobierno tomando café amigablemente con Mussolini? ¿O al líder de la oposición reuniéndose con Idi Amin Dada, el terrible genocida ugandés? ¿Y a Juan Carlos I cenando con Franco? Bueno, al rey no hace falta que se lo imaginen, puesto que cenó no una vez, sino muchas, agrego miles, con el dictador español. Tenemos un documental sobre Juan Carlos, por cierto, vale la pena. No solo mató a su hermano con su propia mano, se sospecha que mató a su propio hijo para no reconocerlo. Pero continúa, lo que quiero decir es si se imaginan ustedes a demócratas y dictadores juntos en la misma mesa. O bien es un dictador de tomo y lomo capaz de atribuirse la victoria de las últimas elecciones farsa con el 99.5% de los votos. Un sinvergüenza. Y gobierna el país considerado más corrupto del mundo después de la República Democrática del Congo según el Fondo Monetario Internacional. Puedo afirmar que en este país no hay una corrupción que se puede calificar como extremadamente grave. En este país hay muy poca corrupción. Hablan de la corrupción. Evidentemente es una realidad, tampoco no puedo refutar esa realidad. Pero sin embargo, yo creo que para que se conozca realmente si hay corrupción en Guinea o no, tienen que valorar los avances. Hablan de la corrupción. Evidentemente es una realidad, tampoco no puedo refutar esa realidad.
Obiang es un ladrón con más de 500 millones de dólares de patrimonio y un asesino. La Audiencia Nacional de España tramita una denuncia por genocidio. Obiang es un malnacido, agregaba El Mundo. En un país en el que 3 de cada 4 personas sufren malnutrición, solo invierte el 1% del presupuesto en sanidad. Y Obiang es nuestro invitado, la España del Zapatero, del progre del talante y de la ceja, del actual abogado de la dictadura de Maduro, y del que no se atrevía ni siquiera a hacerle frente a Chávez en aquella época, cosa para la cual Juan Carlos, perverso como Chávez, sí que tenía cojones. Recuerden. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pero bueno, Obiang tiene petróleo, mucho petróleo. Lo tiene él porque decir que lo tiene Guinea Ecuatorial no sería realista. De los 130 millones de dólares que había recibido del 98 al 2006 Guinea por regalías petroleras, Obiang se ingresó 96 en sus cuentas personales. El rey Juan Carlos, el presidente Zapatero, el líder de la oposición Mariano Rajoy, escuchen, el futuro presidente de la centro-derecha Maricón Plejines, y la plana mayor del reino ha recibido a Teodoro Obiang con 2 y con los brazos abiertos. Dicen que quieren ayudar al pueblo guineano. Bueno, ya se pueden imaginar. Misma historia que Biden. Imagínense cómo será Sánchez ahora, que es súbdito de Marruecos. A Obiang le debe hacer una especie de, metafóricamente, felación. También tiene negocios inmobiliarios en Canarias. El rey Juan Carlos hecho un íntimo, como con todos los monarcas absolutos y sanguinarios que le den dinero. Repito, recomendado su documental. Que ya en el 79, todo un pionero decía que con Obiang las relaciones se desarrollaban en un principio de igualdad, tal cual. 2 asesinos. Y le gustaba bastante África, recuerden que tuvo toda una polémica por su foto cazando elefantes. A Obiang lo siguieron cortejando y en tiempos de Sánchez ya, el Real Fórum de Alta Dirección, organismo creado en 1982 bajo la presidencia de honor del rey emérito Don Juan Carlos I, le ha concedido a Obiang el premio Máster de Oro por su trayectoria política, profesional y personal. Una distinción que le habían dado a Mikhail Gorbachev, al Juan Pablo II, al Nobel de Química Mario Molina o a la reina Sofía. Bueno, ¿qué tal Obiang premiado, el torturador asesino? Bueno, ahora insisto, van a ver de qué clase de personaje estamos hablando con detalles periodísticos rigurosos, contados por un testimonio en primera persona de una víctima y de quien es realmente probablemente uno de los líderes que más inquietan a Obiang. Una voz en el exilio que se esmera por visibilizar esta causa que tantos petrodólares están tapando. Miren, hasta les sirve no solo para que lo blanqueen, sino para que lo ensalcen, para que lo laureen, para que lo homenajeen, para que lo celebren. Este es el precio de las conciencias europeas, bastante baratas. Naturalmente, señores, tenemos todo un directorio de empresas españolas instaladas en Guinea Ecuatorial, como toda excolonia, y cuando uno quiere entrar a la información, se encuentra con todo tipo de trabas. Exactamente, aquí Cartagena Lagar plantea en Realpolitik, la radio de Santiago, la vergüenza absoluta de que Guinea Ecuatorial forme parte de la ONU, pero bueno, al fin y al cabo la ONU en sí misma es una vergüenza absoluta e institucionalizada, bien emplazada, por cierto, en el edificio Rockefeller de Nueva York, muy simbólico. Hay un Obiang, aparentemente un sobrino, y digo aparentemente porque una fuente diplomática mexicana me lo confirmó, pero otra me dijo que no hay evidencias concluyentes, que forma parte del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, de la gran organización de planificación centralizada de la vida y las costumbres de las personas de punta a punta del planeta, o al menos es lo que intenta Schwab, su excéntrico, absolutamente extravagante e increíblemente ambicioso y poderoso fundador. Documental recomendado, el único en su género, insisto, nuestro trabajo sobre Schwab y Davos. Más popular de Uniso con Obiang, doctor en estadística de la Universidad de Angers en Francia, donde si es el primito de Teodorito, seguramente harían carreras con Ferraris y Lamborghinis, no lo sé, es cómo la inteligencia artificial se volvería útil en la lucha contra los incendios. Lo escribió en 2020, recordemos por cierto cuándo fue el incendio de Notre Dame, porque si algo caracteriza a Davos es su capacidad para adelantarse a los acontecimientos. En 2019, miren bien, ahí en este caso tenía ese contexto, pero tenemos una serie de incendios terribles en
Guinea Ecuatorial, qué casualidad. Y ahí la inteligencia artificial no parece ayudarlos. De hecho, piden abiertamente ayuda internacional para luchar contra los incendios. Incendios que convenientemente acaban con personas de terrenos que luego serán explotados por empresas españolas y estadounidenses. O bien busca en Putin, porque no podía faltar el tirano del Kremlin, que muchos creen que realmente es un salvador, un antisistema o un contrapeso. O bien busca en Putin el comodín para blindar su dinastía al frente de Guinea Ecuatorial, porque si le faltaba una carta fue por ella, y claro que la consiguió. No hay nadie absolutamente más inescrupuloso que Putin. No hay mejor amigo que los dictadores de este mundo, llámese el norcoreano Kim Jong-un, llámese Maduro, llámese Díaz-Canel, que este señor, ¿no? Este señor, ex agente de la KGB, traficante de niños con una orden de captura internacional más que merecida sobre su cabeza, casi tanto como la de Benjamín Netanyahu, ahí recibiendo muy contento Obiang. Sabemos lo que hace el grupo Wagner en África, cómo violan y asesinan gente por los diamantes y le hacen el trabajo sucio al ejército del zar. La Unión Soviética, de hecho, fue tanto más atroz que los imperios europeos y Estados Unidos durante la Guerra Fría, controlando prácticamente más de la mitad del territorio africano. En el contexto de la ola de golpes de Estado prorrusos en la región, la salida del Atlántico, los minerales y el petróleo que se emplaza a lo largo de estos 28.000 kilómetros cuadrados también le llamó la atención a Putin, que también, al parecer, le apetece el mercado de armas de una dictadura que para sostenerse en el poder tras 40 y tantos años no tiene otra opción que estar armada hasta los dientes, siendo por supuesto los secuestradores de su pueblo. Y tras la muerte de Prigozhin, el gerifalde de Wagner, que luego se le reveló a Putin y terminó como corresponde a cualquiera que se interpone en su camino, o bien se quiere cubrir las espaldas sacando su propio seguro con el Kremlin. No vaya a ser que después de Biden alguien en la Casa Blanca le baje el pulgar y Putin accede. Luego tenemos aquí en uno de los portales propagandísticos de China la cooperación con la dictadura roja, que es la que más se está invirtiendo en infraestructura en África y de una manera muy poco ventajosa para los africanos. Y claro, mejorando su imagen internacional, por supuesto, todos le criticaban poca inversión en salud. $2 millones no para atender las terribles necesidades de los miles de niños huérfanos de Annobón, ilustremos las fotografías de cómo vive la gente de Annobón otra vez, sino para la OMS, $2 millones para la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que necesitaba Teodoro Obiang para quedar mejor con los medios de comunicación de Occidente. Claramente no se lo podía perder el ocupa del Vaticano, jefe de los inmorales, jefe mundial de los inmorales, líder espiritual de la progresía, entregador de sacerdotes durante la dictadura derechista argentina, sacerdotes inocentes que fueron torturados, casi asesinados, catequistas violadas y asesinadas, lanzada viva aún al mar, por ejemplo, María Emilia Mignone, todo por culpa de este jesuita amigo de Macera, que luego se convirtió en izquierdista y ahora hace lo mismo con los mártires católicos chinos en gran escala, favoreciendo a la dictadura de Xi Jinping. Miren esa sonrisa. A Biden lo recibe con sonrisa, Obiang lo recibe con sonrisa, a Cristina la recibe con sonrisa, a Trump lo recibe con cara de perro, ¿no? Aunque Trump literalmente, quizá por falta de oportunidades, no le llega ni a los talones a Biden o a Obiang en el ranking de personas acabadas, de personas que mandó a la otra vida. Aunque por supuesto tampoco es ningún santo ni mucho menos. La estatuita, que parece que le gustó más a Francisco que la cruz de la hoz y el martillo tan explícita que en su día le entregó Evo Morales, y no conforme con recibirlo en 2013, volvió a recibirlo, esta vez al vicepresidente, en 2021. No, el Papa. O sea, es tan importante. Ah, miren cómo se ríen. ¡Guau! Miren. Ah, Annobón. Ah, jaja, ¿qué es eso? No, no sé si los evangelizaron todavía. Bueno, así. Así de miserable, así de mezquino, así de repugnante es el líder de la Iglesia Católica Mundial, la institución más antigua de Occidente, que no hay dictador genocida del planeta que no encuentre cobijo allí. Los teócratas dirán bienvenidos. Netanyahu y sus cómplices bien hallados. Putin y el mujeriego y putañero y ambicioso hasta la médula, patriarca Kirill, que santifica la muerte de los inocentes ucranianos, bendecido. Obama, Biden, todos los que armaron literalmente una docena de guerras alrededor del planeta, más de 1,5 millones de personas asesinadas, fantástico. Pero eso sí, ni una palabra sobre las víctimas de Obiang, tanto guineanas
como pobladores de Annobón, colonia invadida y sometida por su régimen. No conforme con ello, si faltaba algo, la embajadora en Reino Unido recibe al director de la fundación Bill y Melinda Gates, que tiene un gran interés en desarrollar su acción filantrópica en Guinea Ecuatorial, pero por supuesto no van a asistir a la gente de Annobón, o en todo caso si la asisten, no sé si será en favor de la gente de Annobón o en favor de su desaparición que busca obsesivamente este tirano repugnante. Así nos cuentan como Maricruz Ebuna recibió el viernes 7 de agosto en la sede diplomática de Guinea Ecuatorial en Londres al director de la Fundación Bill y Melinda Gates en esta ciudad, Hassan al-Damlouhi. El objetivo de la visita fue analizar y discutir el mecanismo de cooperación entre el Estado y dicha organización. En su característica transparencia, hablan de la FAO, del proyecto alimentario, de las donaciones a la Organización Mundial de la Salud, de la lucha contra el ébola, de cierto producto que todos conocemos, en este caso contra el paludismo. Y bueno, estas son las prioridades de Bill y Melinda Gates en Guinea, que parece ser una sociedad no merecedora de libertades civiles desde su perspectiva, como pensaban los colonialistas ingleses o españoles en el siglo XIX. Embajada en Londres no casualmente, porque por supuesto la corona británica no podía perderse este vínculo, aunque no los hayan explotado, siempre están a tiempo, y aquí vemos esta noticia de 2014 donde se anuncia la fortificación de relaciones. La reina Elizabeth recibió varias veces a Obiang, muy contento, siempre él, excéntrico y ampuloso, de que lo inviten a Buckingham y se pueda sacar la fotito. Y para completar, por supuesto, la izquierda no podía faltar. Duelo de quién llegaba vivo más tiempo. Bueno, Obiang le ganó a Gaddafi terminó como suelen terminar algunos dictadores, y sin embargo era un íntimo de Fidel Castro. De hecho, se felicitaban mutuamente en la medida que sobrevivían y seguían cumpliendo años al frente de sus sufridos países. Ambos entre los más ricos, según Forbes, levantándolo el diario El País, ambos entre los dictadores más longevos y, como les digo, muy contentos de haberse conocido. Vamos ahora, tras esta introducción fundamental para comprender este tema, a lo más importante que es el reportaje, la entrevista a Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de Annobón, y quien tiene una declaración fundamental para hacernos. Difúndanla en todas sus redes y grupos, visibilicen esta causa, ayuden a otros seres humanos en aprietos compartiéndola en Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, todas sus redes y grupos. Quédense hasta el final, vale la pena. El reportaje que verán a continuación se enmarca en los más estrictos parámetros de contenido educativo, informativo y documental de YouTube. Soy Orlando Cartagena Lagar, de la isla de Annobón, que históricamente nunca ha sido un pueblo libre, porque desde los tiempos inmemoriales siempre ha habido extranjeros que han querido hacerse con la isla contra nuestra voluntad y siempre hemos defendido hasta hoy. Por tanto, entre comillas, se dice que Annobón pertenece a Guinea Ecuatorial, cosa que no es verdad, porque Guinea Ecuatorial no es una colonia nuestra, o sea, no ha colonizado Annobón, sino simplemente que en el Tratado del Pardo, Portugal cedía a España la isla de Annobón y la de Fernando Po y alguna parte del mundo que no viene al caso ahora, y desde entonces hemos sido colonia de España. Pero en 1968, cuando se daba la independencia a los pueblos y territorios, digamos a los países de África bajo dominación española, se hizo a la manera que le venía bien a la metrópoli, digamos. Y en lugar de dar la independencia tal y como encontró, pues se inventó este nombre de Guinea Ecuatorial y dio la independencia a Guinea. Pero Guinea Ecuatorial no es Annobón, ni Annobón pertenece, ni es Guinea Ecuatorial. Simplemente nos sometió a la jurisdicción del nuevo país de creación colonial, de subrayo, y desde entonces estamos sufriendo como siempre. Y tras agotar todos los resortes nacionales e internacionales para encontrar una solución, porque estábamos abandonados y seguimos abandonados ahora,
No ha habido acuerdos, el gobierno de Guinea Ecuatorial no nos ha hecho ni caso, seguimos viviendo en condiciones de emergencia sanitaria permanente, pues proclamamos nuestra independencia el 8 de julio de 2022. Y desde entonces estamos luchando por el reconocimiento a nuestra independencia para librarnos de esta opresión que llevamos siglos y siglos soportando. Permítanos, Orlando, dimensionar la magnitud de los problemas de derechos humanos que enfrentan. Comprendo que el autócrata de Guinea Ecuatorial se ha planteado incluso detonar la isla. Exacto, porque desde que proclamamos la independencia, aparte de que lo tenía abandonada la isla, desde entonces ha incrementado las agresiones, ha enviado más militares de Guinea Ecuatorial, que son extranjeros en nuestra isla, y además el señor que negligentemente hizo explotar las bombas de Mbata hace un par de años, en el que murieron más de 600 personas, en lugar de pagar su responsabilidad, lo manda a Nobón como si fuera la cárcel de todos los delincuentes, y además lo manda ahí como jefe militar. Y con este problema por medio, pues parece ser que la misión principal de ese hombre es ir poniendo bombas en sitios estratégicos en caso de que consigamos la independencia para explotar la isla. Y eso no es una cosa inventada, sino fuentes del mismo régimen que nos han informado. ¿Qué tipo de gobierno maneja hoy por hoy Guinea Ecuatorial? ¿Cuántos años lleva su líder en el poder? ¿Podría considerarse que hay algún espacio para la oposición? ¿Existe la libertad de expresión? ¿O es más bien una dictadura? Yo creo que el mismo gobierno de 1968 es el mismo que ha continuado hasta aquí. Lo único que en el 1979 se dice que el señor que está ahora dio un golpe de Estado a su tío de la tribu, que no es hermano de su padre, sino tío de la tribu, y se puso desde entonces hasta hoy. Pero es el mismo gobierno dictatorial, es el mismo régimen imposible de soportar que lleva desde el 68 hasta hoy. Pero como ha cambiado de figuría, pues digamos que este señor lleva ahí desde 1979, que son ya casi 45 años. Dios, wow. Se dice fácil. Guinea Ecuatorial es el único país africano que habla español. ¿Cuál es el idioma autóctono de la isla de Annobón? El Fadambo, el nandobonés, que es el que hablamos en la isla, que es una versión de una mezcla de portugués y las lenguas africanas de los esclavos trasladados a la isla. Se forjó con el abandono de tantos siglos, pues se forjó este pueblo, se forjó esta lengua que solo y solamente se habla en la isla, pero que tiene vertientes en Cabo Verde, en São Tomé y Príncipe, en todos los pueblos donde Portugal ha estado como colonizador. ¿Qué recursos naturales tiene Annobón que lo hacen particularmente estratégica o valiosa? A ver, independientemente de los recursos que puede tener, Annobón es nuestra isla, es nuestra casa, es nuestra tierra, y es donde queremos estar siempre. Además, los andoboneses íbamos a Guinea por necesidad, porque nos han marginado de tal forma que no tenemos acceso a ningún producto básico, no tenemos nada, ni siquiera un bolígrafo o unas chanclas, o sea que estamos marginados ahí. Los recursos que puede tener, a simple vista tenemos un mar que no tenemos fronteras con ningún país del mundo, un mar rico en peces, y por tanto tenemos atún, tenemos variedad de peces. También tenemos minerales, pero claro, a la altura que estamos, pues no podemos estar diciendo todo lo que tenemos y todo lo que no tenemos, porque no está en nuestras manos, está en manos de Guinea Ecuatorial, que tampoco ha sabido explotar. Y ahora mismo estamos luchando por hacernos con nuestra nación, con nuestro país, para poder desarrollarnos, porque el régimen de Guinea Ecuatorial nos ha impedido el desarrollo.
Aún estamos haciendo las necesidades al aire libre. Las mamás que tienen necesidad por la noche tienen que dar 2 o 3 kilómetros para ir al bosque o hacerlo en un cubo en su propia casa. O sea que son unas condiciones de extrema gravedad que no se puede soportar más. Por tanto, más que los recursos que tenemos, la imperiosa necesidad de que encontremos reconocimiento para abandonar esta tragedia llamada Guinea Ecuatorial, que solo reprime, que solo tortura, que solo mata, que solo asesina, que solo impide el desarrollo incluso de su propio pueblo. Pero bueno, es como una... No, disculpe usted, una especie de secuestro colectivo, porque por lo que me cuentan, no solamente no les permiten autogobernarse, sino que a su vez los aíslan, con lo cual es una combinación prácticamente que apunta a un genocidio. Sí, esto es un genocidio programado porque desde 1968, digamos, de la independencia de Guinea, siempre han mantenido una guarnición militar en la isla, pero el barco iba una vez al año. Pero una vez al año. O sea que muchas veces he ido con los amigos corriendo a la playa, porque cuando viene el barco es una alegría para el pueblo, y cuando van bajando los viajeros, vas preguntando, oye, ¿sabes si mi padre ha llegado? ¿Sabes mi madre ha llegado? Oye, ¿has visto a mi tío? Y te dicen, es que tu tío murió hace 6 meses, porque no hay comunicación con Guinea Ecuatorial. Simplemente llega el barco, está ahí una semana y luego vuelve. Y hasta el año que viene. Así es la comunicación que tenemos los andoboneses con el resto del mundo. Te enteras que tu padre que está en la capital murió cuando venga el barco. Y hay mujeres que van a la playa a buscar a su marido y le dicen que su marido murió hace 5, 6 meses, 8 meses. Digo marido, digo padre, digo hijo. Sobra decir que no hay conectividad a internet, no hay energía eléctrica. Ahora mismo, hoy mismo nos están informando que la electricidad que dan 6 horas al día no hay, porque no hay combustible, porque el motor está estropeado. Imagínate una isla pues tan incomunicada que solo tiene luz 6 horas. No puedes tener una nevera. Tú no puedes tener un congelador donde guardar tu pescado porque se va a estropear. 6 horas de luz no da para que una casa pueda funcionar. Y la gente va corriendo a ver cómo enchufo el móvil, porque hay gente que tiene un teléfono móvil, pero claro, esa no es una situación de vida normal. De todas formas, no es una cosa nueva. Así hemos vivido siempre y así nos ha originado la lucha para mejorar la situación de Anogón. Guinea Ecuatorial, yo creo que aparte de mala fe, porque parece muy mala fe lo que hay ahí, no tiene capacidad logística para gobernar territorios tan distantes, tan distintos, y además los pueblos de Anogón y el resto de Guinea Ecuatorial no se conocían cuando se dio la independencia. Es decir, que no se tenía que haber hecho esta unión forzada sin tener en cuenta las particularidades del pueblo andobonés, sin tener en cuenta las distancias, que son muchas, y sin tener en cuenta la logística del mismo país, y se armó, se dio poder solo y solamente a un pueblo, y ese pueblo ha sobrevivido a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas, y desde entonces estamos abandonados, literalmente abandonados a nuestra suerte. Yo no sé cómo seguimos vivos, porque 56 años después de la independencia quedan pocos andoboneses, porque aunque no viene al caso ahora mismo, como medida de esa carencia de productos básicos, que no hay jabón, no hay petróleo, no hay gel, no hay nada, en Anogón sufrimos 2 epidemias. En 1973, una epidemia de cólera que mató casi a la mitad de la población, porque no había manera higiénica de atender a nadie. Aparte de que no hay hospital, mucha gente que iba al entierro, que yo lo he vivido, era pequeñito, pero lo he vivido, gente que iba al entierro y por el camino se caía al suelo y no lo podían llevar a casa. Ahí mismo cogían un cayuco, le hacían un ataúd, lo metían y lo enterraban. No se sabía si estaba vivo o si estaba muerto, porque la situación no permitía llevarle a dónde, si está impregnado de la diarrea.
¿Quién podía limpiar esto? ¿Con qué agua? Si no tenemos jabón, no tenemos nada. Y se enteraban uno detrás de otro, uno detrás, hasta la mitad de la población. Pero Guinea Ecuatorial nos ignoró, diciendo que lo que pase en Annobón es problema de los andoboneses y que en Guinea Ecuatorial no pasaba nada. Al año siguiente, una epidemia de sarampión que mató a todos los compañeros míos, todos los niños con los que jugaba yo, murieron, todos. Porque estoy aquí solo porque tengo que poder, alguien tiene que estar para poder contarlo. Pero todos los más de 500 niños en una población de 3.000, y te estoy diciendo que murieron casi la mitad en la epidemia de cólera, al mes siguiente una epidemia de sarampión arrasó a todos los niños. Niños que no estaban vacunados. Es decir, que los que hemos sobrevivido es porque, por naturaleza o por lo que sea, hemos ido saltando esas epidemias, por físico, por lo que sea. Y Guinea Ecuatorial tampoco nos hizo caso. Lo que dio origen a que 8 hombres valientes desde Annobón, sin brújula, mirando el sol y las estrellas, salieron desesperados en busca de ayuda para el pueblo de Annobón. Remando durante 7 noches y 7 días, llegaron a las costas de Gabón, donde fueron atendidos por el presidente gabonés, y acto seguido el presidente gabonés informa al presidente Macías que habían llegado desde Annobón 8 hombres pidiendo socorro. La reacción de Macías fue: mandármelos, que me los voy a cargar a todos. Y el pueblo gabonés, amigo nuestro, no mandó a los hombres allí, y les dio trabajo hasta que en 1979, cuando se dio el golpe a todas las libertades de los guineanos, pusieron un avión y los devolvieron a Annobón. Pero, en base a esto, al año siguiente, Macías ordenó a la milicia suya, a más de 300 señores armados, pero salvajemente armados, fueron a Annobón y deportaron a todos los hombres desde los 15 años hasta los 75, para que no vuelva a haber ningún hombre que pudiera remar para ir a denunciar nada. Y Annobón se quedó sin hombres. Casi 3 años y pico, sin ni un solo nacimiento, solo mujeres y niños en la isla de Annobón durante más de 3 años. La mitad, por no decir la gran mayoría de los niños, que muchos llegaron a la capital sin padres, sin familias, sin conocer, sin haber salido nunca de Annobón, la mitad más uno, o la mayoría, murieron en las plantaciones de cacao porque iban en forma de esclavos. Pero previo a esto, mientras detenían a todos los hombres en las calles, maltratándolos, iban de casa en casa violando a las niñas de Annobón, porque según ellos, como las mujeres andobonesas solo se casaban con los andoboneses, tenían la ilusión de no solo acostarse con una andobonesa, sino hacer posible que sea virgen. Por tanto, solo iban buscando niñas del colegio, entre 12, 13, 14, 15 años, y las abusaban delante de sus padres a punta de pistola. Y todo esto es lo que hemos estado viviendo desde entonces hasta hoy. Violaciones, porque ahora ya no lo disimulan un poco. Secuestran niñas, los meten en el campamento durante semanas, y sus mamás y sus padres llorando fuera porque no tienen acceso, hasta que los devuelven malheridas. Eso es el caldo de cultivo que ha generado Guinea Ecuatorial con su gobierno dictatorial, y esto es lo que estamos viviendo en Annobón. Y lo estamos denunciando porque necesitamos salir de esta. Necesitamos imperiosamente salir de esta, porque Guinea Ecuatorial no ofrece nada a la isla de Annobón. Es todo lo contrario. Sin ellos estaríamos muchísimo mejor. Y además, con ese sistema dictatorial de abusos, abuso de poder, ya no podemos ni siquiera hablar nuestro idioma. ¿Por qué? Porque toda la administración central es de una tribu, que solo se habla la lengua de esa tribu, porque cuando vas y hablas español ya te tratan como si fueras extranjero. Y nos sentimos incómodos en Guinea Ecuatorial, y ahora mismo también en la isla de Annobón, porque hasta el gobernador, el sacerdote,
todos los militares, la policía. O sea, estamos invadidos literalmente en nuestra propia isla. Por tanto, esto es una violación, esto es una falta de respeto a nuestra nación, a nuestra patria, a nuestro pueblo, y no queremos seguir ni siquiera un día más en Guinea Ecuatorial, porque nunca hemos estado, nunca nos han aceptado allí y nunca nos hemos integrado a este país que hace las barbaridades que hace. No queremos estar ahí y el mundo internacional nos tiene que entender. Que no hace falta que hayan 90.000 muertos, es que no somos 90.000, somos menos. No va a haber 90.000 muertos en Annobón. Cada muerto en Annobón significa lo mismo que cada 150.000 de otros sitios. Nosotros queremos vivir en nuestra isla. Y no es otra que la isla de Annobón. De Guinea Ecuatorial no queremos saber nada, porque no es sociedad para vivir. Y si ellos mismos ya no pueden vivir ahí, nosotros menos. La situación que usted describe claramente cumple con los patrones de una limpieza étnica. ¿Ustedes han denunciado esta situación a las Naciones Unidas y han sido ignorados por la escasa cantidad de habitantes, digamos, porque les parece irrelevante la isla de Annobón? Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, porque Guinea Ecuatorial no solo nos discrimina por el abandono, sino tampoco nos da becas de estudio, tampoco nos permite trabajar en la administración y nos relega simplemente a pescar o a ser carpintero o sea, no nos ha permitido ni siquiera tener estudios superiores para poder hacerle frente en ninguno de los aspectos. Desde nuestras limitaciones hemos mandado las cartas al gobierno de Guinea Ecuatorial solicitando la autonomía. También se lo hemos mandado a todos los gobiernos del mundo y a la ONU. Y después de la declaración de la independencia también le informamos a la ONU de todo lo que estamos haciendo para que nos dé su apoyo. Pero parece ser que hay que tener un abogado multimillonario para que te contesten, porque ni un gobierno nos contesta, ni la ONU tampoco. Estamos abandonados en el mundo. No hay ninguna de tantas plataformas y organizaciones de derechos humanos de Europa, por ejemplo, que se interese en el caso de Annobón. Pues hace 2 semanas nos hemos integrado en la UNPO, que es de la Organización de los Pueblos No Representados, como recurso para encontrar alguna solución a nuestra petición de socorro, a nuestra petición de reconocimiento, y a partir de ahí pues estamos trabajando a ver si podemos, a través de la UNPO, que es una organización internacional de derechos humanos también, y que ha ayudado también a otros pueblos a conseguir su independencia, a ver si a partir de ahí podemos avanzar. Pero fuera de ahí no hemos encontrado apoyo en ningún sitio aún. De momento todo es silencio, mientras Obiang sigue aumentando su guarnición militar, sigue agrediendo, acaba de construir una muralla que divide la pequeña isla de Annobón en dos para que la gente no sepa lo que están haciendo en el campamento. Ahora mismo están ordenando a la población abandonar sus casas porque llaman toda aquella zona de la presidencia, cuando durante los 60 desde 1968, que vamos para 58 años, 56 años ya, solo Obiang ha visitado la isla en 2 ocasiones. 2. Y la última vez, antes de ir, rompió el único colegio que había en Annobón para plantar su casa en el mismo solar. O sea que no solo nos impide los estudios, sino destruye lo poco que tenemos para que solo y solamente se vea lo de Guinea. Y Guinea para nosotros no existe. Esto es un trampolín feo, malo, para olvidar. Pero no vamos a tener este recuerdo de Guinea porque no nos sirve para nada más que para lamentar. Guinea Ecuatorial es un invento colonial porque lo que tenía que haber hecho en aquella época era dar la independencia a los países que tenía en África y no juntarlos a los 3 porque tenemos el mismo color. Ya les da derecho a hacer lo que les da la gana y unirnos y salir de ahí dejándonos abandonados. Porque ya en tiempos coloniales el barco iba a Annobón cada 3 meses, es decir, que tampoco teníamos conocimiento de qué es lo que había al otro lado del barrio. Si usted quisiera regresar hoy
hoy a Nobón, ¿puede o sería detenido No. por el régimen? En cuanto llegue al aeropuerto de Malabo, dejan de pronunciar mi nombre. Y a partir de ahí no sabrán, ni mi familia va a ver el cadáver. Vamos. ¿En qué circunstancias usted se fue hace ya cuántos años? Me fui de Guinea en 1994, pero en 1993 tuvimos una protesta en la isla, que cabecé yo, en la que asesinaron a 2 de mis compañeros a bocajarro en las calles de Annobón, a tiro limpio, y a mí me torturaron a no más poder. Pero torturar es torturar. Desde escupitajos, bofetadas, patadas, delante de mi madre, que me acompañó, porque me dijo, yo sé lo que son capaces de hacerlo y si te tienen que matar, por lo menos que te maten delante de mí y me llevo el cadáver. Y me hicieron de todo, hasta atarme los pies y las manos hacia atrás, colgarme de un árbol, coger unos troncos, unos trozos de unos pilares que había en el suelo, pusieron encima de mi espalda y un salvaje se subió encima saltando como si estuviera jugando con su hijo en el parque. Hasta que la cuerda se metió en mi cuerpo, perdí el conocimiento y al día siguiente, cuando desperté, recobré el conocimiento, estaba tirado en el suelo, ensangrentado, y los compañeros que también estaban ahí magullados, lo que tenían, la única manera que tenían para coagular la sangre era tirarme tierra encima, porque no había ni medicamentos, ni les importaba si te mueres o no te mueres. Y me estaban echando tierra a las heridas cuando me desperté. Esa es la historia que tenemos de Guinea Ecuatorial, de torturas, de asesinatos, de abandono, de hambruna. En Annobón no hay nada. O sea, que Guinea Ecuatorial no puede justificar lo que ha hecho en ningún foro del mundo. Y esto nos da derecho a no querer seguir de ahí, eso nos da derecho a un reconocimiento para evitar el genocidio que están llevando a cabo en Annobón. Usted desde 1994 entonces reside en España. Sí, he ido muchas veces a Guinea con el peligro de que me siguen, siempre me han seguido, pero que no, como no ha habido nada nuevo, pues he ido y he venido hasta que empezó la pandemia y empezamos también con la lucha esta porque nos hemos dado cuenta que cada día el pueblo va a menos, ya nadie puede vivir en Annobón porque no hay nada, pero cada vez vas mandando más militares allí que están violando a las niñas. No son mujeres, ¿no? Que no estamos diciendo que están, no, que han violado a una mujer, no, que están violando a las niñas. O sea, tú te vas al campo y tienes miedo de ir al campo porque cualquier militar te puede violar ahí. Pero es que tu niña, que tiene 12 años, que tiene 13 años, que va al colegio, no sabe si va a volver a casa porque lo pueden secuestrar en el mismo campamento. Los representantes de la ley no pueden ser tan malos y delincuentes que generen ese estado de terror en la población. En Annobón se vive un estado de terror porque se tiene miedo a todo lo que está pasando y lo que puede pasar. Y además no tienes ni voz ni voto porque a la mínima que hablas eres anti-PDG, que es el partido de la desgracia de Guinea, y te mandan al Bleiwich, que es la cárcel más fea que se puede entrar. Por tanto, con el miedo en el cuerpo, hasta ves cómo están violando a tu hija y tienes que callar porque no puedes decir nada, porque entonces toda la familia se irá a las mazmorras de Bleiwich. Desde 1994, a ver, pasaron por el poder en España, por la Moncloa, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Ninguno de estos sucesivos gobiernos se ha detenido a escuchar esto que nos está diciendo usted y que nos hace correr sudor frío por la espalda. Ahora mismo estamos mandando las notas también al gobierno de España, al de Francia, al de Alemania, al de Estados Unidos, a China, a todos los países del mundo, pero no recibimos ninguna respuesta. Y además mandamos cartas a todas las organizaciones también internacionales pidiendo socorro. Y ahora lo estamos diciendo en público porque no sé si es el mecanismo, pero claro,
No tenemos embajadores ni gente que conoce a alguien que nos pueda abrir ninguna puerta. Necesitamos hablar. Y gracias por el paso que ha dado usted, que estamos hablando ahora en público, que estamos solicitando y pidiendo reconocimiento a nuestra independencia. A la vez aprovecho también para pedir ayuda a la isla de Annobón, porque estamos en una situación de emergencia sanitaria. La gente no tiene ni para comer, la gente no tiene ni los productos básicos, y esto no sé cuánto vamos a aguantar. No sé cuánto vamos a aguantar. ¿Hay alguna potencia, algún gobierno relevante de europeo o occidental o de cualquier naturaleza, chino, ruso, que esté apoyando al régimen de Guinea Ecuatorial particularmente? Más que apoyando, el régimen de Guinea Ecuatorial tiene contactos con todos los países del mundo, porque la gente mala se sabe resguardar la espalda. Por tanto, Guinea Ecuatorial tiene contactos con Estados Unidos, con Francia, con China, con todos los países del mundo, con Rusia y con los pequeñitos también. No sé si le están apoyando o no le están apoyando, pero tiene acuerdos con todos. Por tanto, no sé cómo se come esto. Pero independientemente de los contactos que puede tener, los países son amantes de la paz. Creo que pueden poner fin a esto. ¿Cómo puede ser un espectador para contribuir, ayudar a la causa de Annobón? Pues en esos momentos la única vía que tenemos es la vía de la cuenta que tenemos, que el pueblo de Annobón, uno por uno, está ingresando cada uno 1 euro, 2 o 3, lo que tiene cada uno, para que podamos llegar hasta donde hemos llegado, y a través de esta cuenta sí que podrían echarnos una mano con aportaciones para poder encontrar a un abogado, para poder, en caso de que tenemos que viajar, poder soportar los costes, porque dependemos únicamente de las aportaciones del pueblo. Y ahora mismo le estoy diciendo que no hay luz ahí. Imagínate no hay trabajo, no hay nada. Hacen lo que pueden, y además lo hemos dicho abiertamente siempre, que nos estamos financiando con el mismo pueblo, que nos manda 1 euro, 20 euros, 5 euros, lo que está a su alcance, para que podamos llevar la voz de Annobón al mundo antes de que el genocidio programado de Guinea Ecuatorial acabe con todos. Bueno, desde ya colocaremos esa cuenta en la descripción del video para quien quiera pueda arrimar el hombro. Orlando, lamento realmente mucho esta circunstancia y espero que visibilizándola reaccionen algunos de los que supuestamente se arrogan la defensa de los derechos humanos, independientemente de si esas personas tienen o no tienen recursos. Por eso le hacía la pregunta de los recursos, porque parece que al no tener recursos valiosos para potencias extranjeras, a nadie le interesa interceder para evitar la extinción y la desaparición de su pueblo. Yo creo que recursos tenemos, porque tenemos un mar rico en peces, tenemos atún rojo, que es empresa particular de la familia Obiang. Todas las empresas que pescan en Guinea Ecuatorial pescan en Annobón, porque yo me acuerdo que habían albacoras, almadrabas, que son empresas españolas, y barcos de franceses, barcos de Japón, que todos pescan en Annobón con acuerdos pesqueros, pero para el bolsillo del mandamás, pero no redundan en beneficio de la población de Annobón. Por tanto, recursos sí que tenemos. Lo que no tenemos es libertad para poder negociar. Por tanto, todo esto nos impide desarrollar, y es por lo que estamos luchando. Porque al tener poca población y poca extensión de la isla, en poco tiempo saldremos de esta situación tan lamentable en la que estamos. También hay mucho potencial turístico. He visto algunas fotografías que me compartió mi colega y amigo Santiago Sautel, que me pasó su contacto y me recomendó entrevistarlo. Es muy bello, realmente hay un paisaje ahí. La isla es bien bonita, Lo que pasa es que como no hay infraestructuras, pues es como potencialmente está en bruto, no se ha desarrollado nada, no hay hoteles, no hay carreteras, no hay agua, no hay luz, no hay
no hay es el nombre de Annobón y por tanto no podemos promocionar el turismo ahora. Lo que hay que hacer es conseguir la libertad, hacer las infraestructuras mínimas necesarias para poder vivir y a partir de ahí empezar con el turismo, que también es un potencial muy importante para la isla de Annobón. ¿En qué redes sociales pueden ubicarlo Orlando en caso de que haya personas que pueden ayudar de alguna manera o bien colegas para contribuir a visibilizar el caso? Pues si quiere le puedo pasar la cuenta, que a ver no sé cómo lo podía meter ahora mismo ahí, pero bueno, la cuenta, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también en WhatsApp y Telegram. Por tanto, estamos en todas las redes sociales donde alcanzamos. También estamos en, ¿cómo se llama? Sí, en Twitter. En Twitter, donde estamos todos los días. También tenemos un canal de WhatsApp, que es Quinyaya, que es donde publicamos todos los días todo lo que acontece en Annobón, que nos llega, porque la mitad más uno, el régimen lo requisa. La gente no puede utilizar libremente su móvil porque tienen miedo a que se lo quiten, porque tienen miedo a que le acusen de lo que sea. Nadie quiere ser acusado porque, claro, no es una acusación que luego vas a un proceso judicial, sino te meten directamente en la cárcel y a ver quién te saca. Porque es un terrorismo de Estado prácticamente. Sin ningún lugar a duda. Bueno, Orlando, ha sido un gusto entrevistarlo, más allá de lo trágico de la situación que describe. Dejaremos toda la información que nos indicó en la descripción del video y no será la última vez. Estaremos aquí a disposición en lo que podamos ayudar desde nuestro lugar a los annoboneses. Espero que sí. De todas formas, quiero hacer un pequeño inciso, un llamamiento a la comunidad internacional, a la ONU, a la UNPO, que es la organización donde hemos incorporado recientemente, a los países amantes de la paz y a todas las organizaciones del mundo, que Annobón está en situación de emergencia sanitaria y que pedimos apoyo y reconocimiento a nuestra independencia, que es el único paso para que podamos sobrevivir. Guinea Ecuatorial no es nuestra casa, nos sentimos incómodos allí y nos tienen bajo dominación en nuestra propia isla. Por tanto, necesitamos liberarnos de esta situación. Muchas gracias. Ambulegat, ambulegadu, ambulegat. Debería repetir eso, ambulegat. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Orlando. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.